Algo que tuve la suerte en los últimos años de experimentar es relacionamiento con algunos de los productores que son líderes en diferentes países del mundo, ¿no? Entonces, yo en mi curiosidad de entender cómo piensan, cómo toman decisiones, cuando me invitaron a presentar acá dije, bueno, creo que es una oportunidad de compartir también con ustedes, ¿no? Algo no va a ser tan técnico, la de mañana sí es, pero bueno, compartir un poquito la experiencia que vengo generando. Trabajo en Swine Group actualmente. Fue fundado por el Dr. Marcio González, es el ex nutricionista global de P&C. Se cansó de visitar granjas, viajar por todo el mundo. Dijo, yo quiero hacer extensión de una manera particular, quiero hacerlo de una manera diferente. Hay muchísima información, muchísima que se genera todos los años, herramientas que se pueden llegar a compartir. Entonces, un poco la idea de esto o de lo que hacemos es formar a profesionales para darle las herramientas para tomar decisiones rentables, ¿no? Entonces me invitó a participar cuando estaba a punto de formarme en Kansas y dije, bueno, ¿por qué no? Es algo que realmente me gusta mucho y siento que hay mucha oportunidad. Para pensar en estrategias competitivas en el mercado tenemos que entender primero hacia dónde va el mercado, ¿no? Y Sergio habló un poquito sobre eso. Tuvimos la primera presentación también, hablaba un poco de los desafíos que hay en Estados Unidos, digamos, los números que manejan, que es realmente un diferencial muy grande y son una referencia en el mundo, ¿no? Entonces, una cosa que tenemos que saber primero es que demanda va a haber siempre. En el top 5 de preocupaciones que tiene la Organización de las Naciones Unidas es cómo vamos a hacer para duplicar la producción para el año 2050. Vemos el crecimiento exponencial o lineal, ¿no? Pero continuo que tiene la población y es realmente, en los últimos 70 años, triplicamos la población. Yo hasta hace algunos años decía, bueno, no hay guerras, no hay pandemias, debería haberme quedado callado, ¿no? Pero realmente es impresionante y es una de las grandes preocupaciones. Demanda va a haber y hablamos de duplicarlo, por más de que no se va a duplicar la población en los próximos 30 años, por una cuestión de que a medida que a los países les va mejor, los países en desarrollo van accediendo a proteína de mejor calidad también, ¿no? Entonces van pidiendo el producto que nosotros generamos. También es importante ver dónde estamos parados. Cuando comparamos nuestro costo de producción, y algunos me van a decir en dónde estás parado, ¿no? Porque sé que aumentaron en el último tiempo significativamente, pero cuando comparamos los costos de Argentina con otros países, tenemos una diferencia competitiva muy, muy grande, ¿no? Ni nos acercamos al resto de los costos, ¿no? Y también, miremos Brasil, por ejemplo, es un país que produce su propio grano, pero así todo tiene costos de producción mucho más altos que nosotros. O sea, ya de entrada tenemos una competitividad importante desde los costos, ¿no? Y veíamos la presentación de Aquila, cuando vemos los números, cómo impacta, por ejemplo, eso que dice Pierce, es el síndrome reproductivo respiratorio porcino. Menciono esto porque realmente el estatus que tenemos es envidiable para la mayoría de los países productores del mundo. Cuando nos vamos a los principales, Alemania, nos vamos a España, nos vamos a Estados Unidos, lidian con un tipo de patógenos que realmente cambió la porcicultura o cambió lo que es la bioseguridad y la manera de producir, lo transformó realmente. Veíamos que, o sea, esos números y tienen secadores de camiones, lavan y secan y cocinan los camiones prácticamente. O sea, fíjense el nivel de bioseguridad que tienen y así todo, cómo están. Entonces tenemos una ventaja muy, muy competitiva. Cuando pensamos en, ok, esa demanda va a venir de Estados Unidos, va a venir de España, España está al límite en lo que es la producción porcina. Está haciendo mucho ruido lo que es la densidad animal, el impacto ambiental que tiene. Entonces, cuando pensamos en duplicar, yo no tengo duda que vamos a ser unos jugadores claves en eso. Saldrá de inversiones internas, externas, pero va a ocurrir. Y se habla mucho de productividad, ¿no? O sea, miramos mucho lo que son la cantidad de kilos destetados vendidos por cerdo al año. Es una medida muy clara de lo eficiente que somos, ¿no? Cuántos recursos necesitamos para vender. Y hay dos variables en juego acá, importantes. Peso de mercado y la cantidad de lechones o de cerdos que vendemos por hembra al año, ¿no? Y no nos tenemos que olvidar de ninguna de las dos, porque lo que es destetado cerdo al año me permite diluir el costo del sitio 1, ¿no? Yo produzco más animales o vendo más animales a partir de menos recursos, de menos vientres. Pero el peso de mercado me permite diluir todos los costos. Sitio 1, sitio 2 y sitio 3. Son los kilos más baratos que yo le agrego al animal. Entonces, algo muy común es, la mayoría de los países se enfoca en dos parámetros principalmente, en lo que es términos económicos. No hablamos de parámetros productivos, ganancia de peso diaria, comercio alimenticia, etc. También, obviamente, trabajamos eso. Pero trabajamos mucho lo que es la rentabilidad.
Cuando la cosa va bien, miramos el ingreso sobre el costo de alimentación. Queremos maximizar ese producto que nosotros vendemos y queremos sacar la mayor cantidad de dinero posible. Y miramos esto y el margen, por lo general, suele ser muy chico y a veces negativo, ¿no? Es muy común. Uno ve los gráficos de rentabilidad y a veces está por arriba, a veces está por debajo, en la mayoría de los países. Entonces, por eso se enfoca mucho en esto. Tenemos que maximizar cuando la cosa está bien y tenemos que minimizar y mirar el costo de alimento sobre kilo producido cuando la cosa está mal. Son esas dos variables que juegan siempre. Pero insisto, es una cuestión de necesidad, no tenemos la elección de no mirar esto. Entonces, agregándole kilos a los cerdos, diluimos todos los costos. Entonces, la tendencia del mercado, no lo digo yo, el mercado año a año va agregándole peso al mercado a los cerdos, ¿no? En los últimos 40 años fue aproximadamente medio kilo por año. Y en los últimos años ese cambio se da de manera más rápida, ¿no? La tecnología evoluciona, la selección mejora todavía. Entonces es algo que inevitablemente hacia allá vamos. La selección genética, cuando uno habla con las principales casas de genética, van hacia allá. Y algo que quiero mencionar, que ya habló Sergio, pero una tendencia también es la reducción del uso de antibióticos. Estamos lejos de que llegue a nivel legislación una prohibición, yo creo eso, creo que estamos lejos, pero creo que también van a aparecer oportunidades sobre los mercados de nicho. Hace poco hablaba con Carlos Rauder, que no sé si alguno acá tuvo la oportunidad de conocerlo, pero ex Boehringer Ingelheim de Chile, ahora está trabajando en un sistema de producción que son 110.000 reproductoras en Country View Family Farms en Estados Unidos, cría 100% sin antibióticos. Un mercado de nicho. Lo entrevisté, de hecho, en un podcast y yo me moría de ganas de hablar de la parte económica. Okay, ¿cuánto hace falta para entrar? Hablamos de los innegociables, pero ¿qué inversión necesito? ¿Qué retorno me da? Porque es un mercado súper interesante. Al aire no me lo puedo decir, por una cuestión de políticas de empresa. Pero nos quedamos hablando después de los números y es una rentabilidad absurda. Obviamente, se necesita un mercado de nicho. Se necesita alguien que esté dispuesto a pagar. California es el principal comprador de ese producto y lo paga lo que lo tiene que pagar, pero es una locura. Y lo digo porque cuando vemos los costos de producción, cuando vemos el estatus sanitario, nosotros tenemos condiciones para aprovechar ese tipo de mercados. Obviamente, tenemos que acomodar muchas cosas antes. No es solamente erradicar micoplasma y listo. Son flujos de producción, es la cultura de trabajo, es bioseguridad, es certificar, obviamente, y que te crean, que te auditen la granja y todo eso. Pero el margen de ganancia es realmente ridículo. Entonces, creo que antes que la legislación sea un problema, van a haber oportunidades de este tipo, ¿no? Para productores que tengan las condiciones para hacerlo. Y bueno, en esto la edad del destete va a jugar un rol clave y bueno, en los últimos años hubo estudios súper interesantes sobre esto, voy a hablar un poquito. Pero cuando comparamos el peso a faena, ¿no? Con otros países, vemos que no hay grandes diferencias, a excepción de Colombia, que los últimos años creció muchísimo. Pero más allá de que el benchmarking es importante, ¿no? El compararnos con otros países, ahora hacia dónde están yendo, compararnos también con otros productores dentro del mismo país, es importante ver qué están haciendo los mejores. Porque yo me quiero comparar con el promedio o me quiero comparar con los mejores para poder competir con ellos el día de mañana. Entonces, un ejemplo es Ecuador. Ecuador vende con 110 kilos. Eso es porque el mercado le pide que 4 costillas de cerdo hagan 1 kilo. No estoy bromeando, no estoy exagerando. Es eso, es el mercado que pide eso. Pronaca son una granja de producción de 14.000 vientres en Ecuador. Dijo, yo soy un sistema integrado, yo voy a vender animales, voy a explotar al máximo la genética, voy a vender con 131 kilos, voy a enseñarle al consumidor cómo es que se cocina, cómo es que se puede aprovechar este tipo de cortes, se adaptó también los cortes también. Entonces, hay productores que se escapan a esta realidad, que no se quedan con, 110 kilos, 120 es lo máximo. Hoy en día estamos yendo a 145. En los próximos años vamos a ver peso de venta de 145 kilos, porque la genética va hacia allá. Y después vemos el caso de Colombia, que también tuvo un incremento grande en lo que son los pesos a venta. Y de nuevo, todo esto porque me permite ser más eficiente, me permite diluir costos, me permite maximizar ganancia. Entonces por eso lo traigo a mención. Y lo logró, si bien hay algunas integraciones verticales importantes, hay muchas integraciones horizontales. Colombia realmente es un ejemplo espectacular de que se puede. Estaba con un mínimo... Sí. A ti le quería hacer una pregunta.
Sí, nomás tenía una pregunta. En Estados Unidos es un problema cuando las maranas pesan demasiado alto, ¿verdad? Me estoy refiriendo a arriba de 350 libras. La matanza no es capaz de manejarlo porque no, las instalaciones no soportan. ¿Cuánto es la instalación promedio? ¿Cuánto es el peso más alto que pueden procesar en Argentina? Esa pregunta creo que ustedes la saben mejor que yo. ¿Cuánto? La línea de faena, como faena ser de reproductoras, también te permite poner capones pesados. Sí, pero ¿tienen la capacidad de procesar tantos cerdas? Yo creo que... Mirá. Lo demanda, un poco relacionado a lo que él decía, te hablo yo tengo una empresa vertical donde producimos y tenemos el ciclo 2. El gran desafío que yo hace 3 años estoy en eso y no lo puedo lograr todavía, no lo he podido lograr, es dejar de vender justamente, yo te escuchaba hoy y es así, dejar de vender commodities. Commodity es el jamón, paleta, pecho, carré y bondiola. Obviamente en el caso de la gente que elabora jamón cocido y todo eso, no. Pero en el caso de la carne fresca, la mayoría de los cortadores vendemos commodities. Y eso es terrible porque es una competencia terrible. Bueno, el gran desafío es dejar de vender commodity, hacer animales pesados y poder agarrar un pechito, como bien decías vos. Si no tenés un problema que la gente no quiere el pechito de más de 6 kilos, que hacer un centro de pecho, vender el vacío por un lado. Bueno, hay un gran desafío y mucho por hacer. En el caso mío todavía muy virgen todo, pero ahí está el gran desafío de las empresas verticales y de faenar un animal pesado. Todos sabemos lo que producimos acá, que el animal sigue siendo eficiente de 110 a 140 kilos. El problema es la comercialización. Bueno, ahí está el culo de botella, el cuello de botella, perdón. Perdón. Y alcanzar el mercado de exportación, ¿no? Que también te pida eso. Y sí, bueno, ni hablar, le hice reír a todos, espectaculares. Ni hablar que yo como, digamos, lo ideal sería poder exportar todos los cortes de menor valor, cabeza, patita, oreja, pero me parece que eso va a faltar todavía, pero sería buenísimo porque te deja integrar mucho mejor al animal y ser más competitivo. Nada, bueno, todo un desafío. José. No, creo que, por la pregunta que hizo sobre el peso en las líneas de faena, lo que tengo entendido es que animales que estén tropas que estén en un promedio arriba de 140 empiezan a ser un problema en las plantas faenadoras porque las instalaciones no están adecuadas para esos pesos. De hecho, cuando tienen que hacer la faena de chanchas que pesan 200 kilos, ya la productividad baja un montón, tienen que utilizar rioleras distintas, donde tienen que pelar no es la misma medida, entonces ahí baja la productividad un montón. Creo que para ir a un peso arriba de 140, a lo mejor van a necesitar hacer modificaciones. Y tiene sentido. Y 140 es un montón. Nosotros estamos, o sea, granjas que venden a 120, promedio, ¿no? Pero 140 todavía nos falta un poco para llegar a eso, ¿no? Como estándar. Pero es eso, o sea, hay ciertos desafíos que se nos presentan. El tema es, nos vamos a quedar con esos desafíos. Yo sé que depende de muchas cosas, ¿no? Pero el resto de los países como que se está embalando hacia pesos pesados. Y de repente te llega producto de Brasil o de cualquier lado a un costo que es muy económico, y decís, ¿y cómo? Y bueno, obviamente son mercados diferentes. Sí. ¿Y cómo hacen en las granjas? Animales de 140 kilos tampoco tenés espacio en las granjas. Hay que modificar no solo los trenes de faena, sino vas a tener un problema en las granjas. Bueno, las granjas tienen que estar adaptadas para eso. Hoy en día, ¿qué pasa?
Sí. La pregunta es, ya que conoces el caso de Estados Unidos, en Estados Unidos, ¿cómo están haciendo ante esta evolución de los pesos de faena? ¿Están creciendo en superficie por animal? ¿Sabes que hace poco, casualmente, el nutricionista de Seaboard, Josh Flor, presentó en Swine Day de Kansas State y dijo, nos estamos quedando de repente a tiempo fijo? ¿Qué quiere decir eso? En este país y en muchos otros países vendemos siempre a tiempo fijo. El flujo de producción nos empuja a vender a los cerdos por más que no haya llegado el peso que nosotros queremos que tenga, ¿no? Hay otros sistemas integrados que dicen, bueno, yo de repente puedo jugar un poco con la flexibilidad, puedo dejar los cerdos más días en los galpones, trabajar con dietas más diluidas, más económicas y así todo generar más rentabilidad, ¿no? Es un poco para eso. Pero, y yo les decía, yo tengo que ver cómo hago para volver a lo que es ese equilibrio entre tiempo fijo y peso fijo. ¿Qué quiere decir? En invierno los cerdos comen más, crecen más rápido, entonces ahí por lo general los sistemas de producción están a peso fijo, tienen días de sobra como para jugar con eso. En verano cae el consumo y quedan a tiempo fijo, ¿no? Entonces decía, ¿cómo hago eso? Bueno, en este caso en particular hice un análisis económico y tenía la opción de usar comederos seco-húmedos, que allá no estaban instalados, ¿no? En ese sistema de producción, 340.000 reproductores estamos hablando. O agregar espacio en sitio 3. Pero no cabe en la cabeza quedarse con pesos livianos, porque es perder competitividad. Entonces, o mejoramos la ganancia de peso diaria, o trabajamos lo que son las densidades. Hay hasta calculadoras que nos permiten ver cómo afecta la densidad a mi ganancia de peso diaria. Yo le cargo los datos, digo, bueno, voy a tener cerdos de esta edad a esta edad, esta es mi ganancia de peso actual, esta es mi conversión, esta es mi densidad. De hecho, le pones el tamaño del corral y te tira la densidad. ¿Qué pasa si yo en vez de poner 26 animales por corral pongo 27 o 28, 29? Entonces, la idea siempre es, obviamente, sacar la mayor cantidad de kilos del galpón, el throughput, ¿no?, que se usa. Pero siempre tenemos que acomodar algo. O sea, cada vez tenemos más cerdos, tenemos pesos más pesados y la limitante termina siendo esas densidades, ¿no? Entonces, o agregamos más peso a lo que es más lugar a lo que es el sitio 3, ¿sí? Construimos más espacio de sitio 3, o bajamos la densidad. Entonces, pero bueno, la opción no es quedarse con pesos livianos. Eso es importante porque realmente se diluye mucho lo que son los costos en todos los sitios. Son los kilos más baratos que nos salen. Leandro, seguimos y después hacemos una apuesta en común en la mesa redonda. El caso de Colombia tiene un gremio espectacular, realmente es un ejemplo. Triplicaron el consumo de carne de cerdo en los últimos 10 años, trabajando con influencers, física, ¿cómo se dice? Personal trainers, chefs. El tema es que viene haciendo un trabajo muy bueno y se viene integrando horizontalmente también. Hay algunas integraciones verticales, pero horizontalmente se están integrando mucho. Entonces, varios productores de granjas pequeñas unen fuerzas o unen, digamos, su tamaño como para tener el poder que te da la escala. De repente adaptan todo su sitio completo a Win to Finish o sitios 2 y sitios 3, invierten juntos con otro montón de productores pequeños en un sitio 1 tecnificado, ¿sí?, con niveles de bioseguridad mucho más altos. Pueden invertir en una planta de alimentación, ¿no?, a todo trapo. Y menciono esto porque también, mucho mejor, lo vemos en México, lo vemos en Brasil, se está intensificando, en Colombia lo vimos. Esto de la integración ocurrió en Estados Unidos hace años, en España, está ocurriendo en China. O sea, es la manera, ¿qué pasa? Se atomiza la industria, es la tendencia, atomizarse. Cada gran crisis deja a productores que no son tan eficientes atrás y los que eran eficientes se vuelven más grandes, ¿no? Entonces la integración es una manera de unir fuerzas y de acceder a los beneficios que te da la escala y mantenerse competitivos. Porque capital sabemos que es difícil y acá tampoco hay crédito por el momento. Entonces, a la hora de ver cómo nos mantenemos competitivos, conocer el mercado, tener una visión a mediano y largo plazo. Es el equilibrio, ¿no?, entre trabajar con una visión a largo plazo, con proyectos, y ser muy flexible por el dinamismo que tiene el mercado. Estamos viendo que en los últimos años, yo no sé si ya no soy joven, pero soy nuevo relativamente en el sector, pero en los últimos años fue una locura. Vivimos desde
una pandemia, ahora estamos viendo una guerra, la PPA en China, que China compra, después deja de comprar, que Brasil te vende producto, es realmente muy dinámico. Entonces, en ese sentido uno tiene que conocer los recursos como para tomar buenas decisiones y rápido. Ahora, siempre para medir el éxito de nuestras decisiones, bueno, esto es un negocio, ¿no? Entonces, tenemos que hacerlo de una manera económica. Hay indicadores económicos que usamos siempre, pero básicamente podemos apuntar a minimizar los costos, ¿no? A maximizar el producto, maximizar la ganancia o optimizar el sistema, ¿no? Que es el tener o el hacer modificaciones que me permiten manejar con más flexibilidad, con más dinamismo esos cambios que vienen, ¿no? Y después, bueno, nos podemos comparar con otros países, otros productores, con uno mismo para ver que está yendo en la dirección correcta. Y es importante trabajar con objetivos a largo, mediano y corto plazo. Corto plazo, 3 a 6 meses, factores estacionales, ¿no? Que ya conocemos. 1 a 3 años pueden llegar a ser oportunidades de mercado. Acá estamos hablando del caso de China, por ejemplo. Hay muchos países que lo han aprovechado. España la recontra pegó. Estados Unidos se preparó mucho y después, bueno, tuvo también problemas de faena por el COVID. E inversiones a largo plazo, ¿no? Que precisamos de planificación y consistencia. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Uno tiene que poder identificar cuáles son los cuellos de botellas dentro de su sistema de producción, dentro de su granja, y planificar. Decir, bueno, ¿dónde tengo que hacer la inversión? ¿Dónde tengo el mayor retorno? Y conocer el costo de oportunidad, ¿no? Que tiene cada cosa. Entonces, si yo no implemento esto, ok, estoy perdiendo tanto por cerdo, estoy perdiendo tanto por año. En 10 años voy a perder tanto. Entonces, eso me permite también trabajar lo que es la planificación y sobre una amortización, ¿no? De la inversión, porque siempre es para eso. Corto plazo, esto ocurre en todos los países. Las fluctuaciones que tiene el precio del cerdo, el precio de las materias primas, el desempeño de los cerdos a lo largo del año. Estamos hablando de, acá, 40 gramos de diferencia en ganancia de peso diaria entre lo que es verano e invierno, pero en otros países incluso más. Y realizar ajustes en lo que es la nutrición. De nuevo, hay herramientas para esto. O sea, hay metaanálisis, hay estudios que se han hecho que son de mucha utilidad y se han volcado herramientas que nos ayudan a simplificar este tipo de decisión. Optimización de densidades, aplicación de tecnologías. Esto es importante. Siempre basar las decisiones en datos confiables. Cuando yo pienso en inmunocastración, pienso, ok, en las reproductoras, en las hembras mejora la ganancia de peso diaria en 5%. Pero el consumo aumenta 7%, entonces me baja un poquito la conversión. En los machos me mejora la conversión. Esos números son los que yo puedo traspolar y en función del escenario digo, ¿lo pago o no lo pago? ¿Me da un retorno? O sea, ¿es una inversión buena o no es una inversión buena? Y esto aplica a un montón de cosas. Hay un montón de decisiones que tenemos que tomar y siempre basadas en ese retorno, ¿no? Para asegurarnos de que es la decisión correcta. Largo plazo, un ejemplo. Esto es un poco lo que le pasó a Seaboard, ¿no? Estaba quedando a tiempo fijo, estaba un poco apretado, con pesos más livianos, y dijo, ¿cómo hago para ganar esos kilos que me están faltando? Tenía como opción agregar espacios o analizó lo que es invertir en comeros seco-húmedos. Eso también está estudiado. La ganancia de peso diaria mejora 4.7% cuando hacemos esto. 4.7%. Supongamos que el sistema de producción está vendiendo 120 kilos. Tiene una ganancia de peso diaria 760. Incremento 4.7% de la ganancia de peso diaria. Estamos hablando de que ganamos 36 gramos más de ganancia de peso diaria. Con 150 días de alojamiento le estoy metiendo 5 kilos más a los cerdos. De 120 pasé a 125. Solamente invirtiendo en seco-húmedos. Vamos a ver el retorno. Un comedero, se recomiendan 12 animales, pero en la práctica usamos un poco más. Manejar bajas densidades en seco húmedo te genera más desperdicio, entonces esto va en función del escenario, ¿no? Inversión de un seco húmedo, $700. Vida útil, 8 o 10 años, puede llegar a durar más, dependiendo de la situación. Retorno, acá es la parte difícil, donde yo le tengo que asignar un valor económico a una variable que es productiva, ganancia de peso diaria, conversión. Como varía tanto el precio de la materia prima y varía el precio del cerdo, esto es un poco más complejo, pero yo tengo que tener una idea según el escenario. Hay momentos de alta rentabilidad, hay momentos de baja, yo le tengo que asignar un valor que va a ser un promedio, porque es una amortización a 10 años, y voy a decir, bueno, más o menos, en este caso yo le asigné 40 centavos
de dólar por cerdo representan 10 gramos de ganancia de peso diaria extra, ¿no? Entonces, en total yo voy a estar ganando $1.6 por cerdo, y como tenemos 60 cerdos por comedero y 2.3 ciclos, voy a estar generando por año un retorno a esa inversión de $220. En 3 años lo amorticé. El resto es ganancia. Acá no estoy considerando que yo de cualquier manera tengo que tener un comedero. No es la diferencia de 0 a 700. Es de un comedero capaz que medio pelo, de $300, $400, a uno de 700. Entonces, en realidad, yo esto lo amortizo en 1 año y medio. Y yo no vendo comederos, ¿eh? Pero es ese tipo de decisión que es importante tener. En nuestra industria, acá en Argentina, el peso de la ganancia diaria es muy alto. Es muy alto porque estamos a tiempo fijo, ¿no? Y porque por lo general la rentabilidad es alta. No es el caso de hoy, yo ya sé, pero por lo general la rentabilidad es alta cuando nos comparamos con otros países, donde hay veces que se gana y hay veces que se pierde y hay que tener la espalda para sostenerse, porque si no, desaparecen. Edad de destete, esto habló un poquito la charla anterior. Esto va a tener un rol importante. En los últimos años era todo muy empírico. Cómo se decidía, cuál es la edad óptima y demás. Hubo un doctor, el doctor Yamil Fassini, hizo su PhD entero en edad de destete, ¿no? Y un poco analizando cómo impacta en el desempeño productivo, viendo si tiene un impacto en la ganancia de peso diaria, en qué punto se genera un retorno óptimo de esa inversión. Y lo cierto es que depende, y por eso digo que son decisiones más complejas que dependen del sistema de producción. Va a tener un rol clave en lo que es el retiro de los antibióticos de la dieta y dióxido de zinc. De hecho, lo que pasa en Europa no es solo bienestar animal, es una cuestión de que genéticas hiperprolíficas, bajos pesos al destete, sin antibióticos, sin óxido de zinc, realmente ahí ayuda más que nunca, ¿no? la edad al destete. Entonces, va a depender de varios factores. Una cosa interesante, o sea, hay estudios viejos, Roger Main y David Rosero también, hicieron estudios súper interesantes en sistemas de producción, a ver cómo impactaba la edad al destete. Y en aquella época se hablaba de que puede llegar a generar una mejora en la ganancia de peso diaria a lo largo de la vida y demás. En los últimos años se hicieron estudios en sistemas de producción en Brasil, en Estados Unidos, con antibióticos, sin antibióticos, donde se vieron otras cosas, pero básicamente, yo me voy a detener acá un poquito. Acá se analizaron diferentes edades al destete y se evaluó lo que es el peso vendido por animal destetado. Fíjense la diferencia. Esto es a día fijo, o sea, el primer grupo de columnas es días fijos que se le dieron a los animales después de haber sido destetados. Entonces, vemos diferencias grandes, pero claro, los animales tenían diferente edad de venta, ¿no? Es esperable una diferencia, no tanta, pero es esperable. Entonces no es tan representativo. Vamos a ver qué pasa cuando a edad fija. Estos cerdos tenían la misma cantidad de días de vida. Vemos también diferencias bastante significativas. Fíjense la diferencia de peso, ¿no? 6 kilos entre vender a 22 de estar a 22 y a 25. Cuando vamos a peso fijo, ¿qué significa esto? Los cerdos que crecían más lento, le dimos más días para que lleguen al mismo peso. Supongamos que era 130, no me acuerdo si eran 130 o 133 en este estudio. ¿Y por qué vemos diferencias si todos fueron vendidos al mismo peso? Porque esto es peso vendido por animal destetado. Significa que varios cerdos quedaron en el camino cuando se destetó más temprano. O sea que tiene un impacto grande en lo que es la mortalidad de los cerdos. Y también tiene un impacto grande en lo que es el uso de antibióticos. En estos grupos, cerdos que fueron destetados con menos edad, recibieron mucho más antibióticos. Quizás no se murieron, no se ha expresado acá. Pero cuando empiezan a jugar estas variables, cuando miramos al futuro o queremos diferenciarnos, queremos decir, bueno, tenemos un sistema de producción que me quiero animar a exportar a un mercado de nicho, van a seguir creciendo, la demanda va en aumento de este tipo de producto. Entonces tenemos que pensar en la edad del destete como un recurso también para hacerlo. Porque ahí se recontra amortiza. O sea, cuando uno hace el cálculo económico, una cosa es vender como está vendiendo ahora, y quizás 21 días está perfecto, y otra cosa es vender un producto que lo vendes al doble. Entonces ahí le agrego días que no pasa nada. Me adelanté. Bueno, y después a lo que voy es que cada decisión que yo tomo tengo que tratar de hacerlo basado en análisis económico, en la rentabilidad que me va a dar. Siempre es importante también, o sea, cuando uno ve los sistemas de producción que solo crecen, ¿no? Que son los
los líderes. Desarrollar una meta a largo plazo. Uno siempre tiene que tener un norte, tiene que leer el juego y decir, bueno, ¿hacia dónde estamos yendo? ¿Sí? Por eso yo menciono lo de, y sé que es un desafío acá, el peso a faena. Sé que es un desafío. Hacia allá va la industria. Después vemos cómo lo resolvemos, pero es importante tener eso en la cabeza, que hacia allá va y los países ya están yendo. Y no estoy hablando de Estados Unidos, España, estoy hablando de Colombia, estoy hablando de Ecuador o Pronaca, ¿no? Entonces, trabajar en base a proyectos. Si yo tengo una meta a largo plazo y no la parto en objetivos cortos, si yo no tengo fechas límites, si yo no tengo responsables y no tengo reuniones después para medir los KPIs, ¿no? KPIs o métricas para ver si estoy alcanzando ese objetivo, no vamos a llegar a la meta. Y esto no solo en términos de porcicultura, pero en todo. Si yo quiero bajar 10 kilos, no es que me voy a levantar mañana y voy a haber dejado 10 kilos. No, tengo que tener, ok, de acá hay que cantidad de tiempo, quiero bajar los primeros 5 kilos que son los más fáciles. Siempre es micrometas y ver cómo me acerco a eso. Erradicación de enfermedades. ¿Qué vemos en los principales sistemas de producción? Aquellos que logran 4.000 kilos cerda al año o más. Enfermedad que entra, enfermedad que sale. Cuando yo, obviamente, estamos hablando de cierto tipo de enfermedades, no hay otras con las que convivimos y no queda otra. Si yo acepto convivir con una enfermedad, ya el techo me está quedando más bajo. Es una inversión, pero tenemos que considerarlo. Tenemos que ver, ok, ¿cómo hago? ¿Cómo hacen otros? ¿Tengo los recursos? ¿En cuánto amortizo esa inversión? Incorporación de tecnología. Ese doblar la producción de alimentos del día de hoy para el año 2050, se espera que 70% llegue de la incorporación de tecnologías. Entonces, siempre obviamente ser crítico, de nuevo, ver el retorno. Yo pongo un sistema de tipo túnel. Va a depender de cuántos kilos estoy perdiendo cuando me pega el verano, ¿no? ¿Cuánto estoy dejando de vender por eso? Entonces siempre, de nuevo, ver en cuánto lo amortizo y ser criterioso con eso, porque tecnología va a venir un montón cada vez más. Hoy en día hay conferencias de smart farming que le llaman, de tecnología aplicada a sistemas de producción, a la industria porcina, y uno tiene que ser muy criterioso, o sea, basarnos en datos y ver qué retorno nos trae. Y después, ninguna de estas cosas que yo vengo diciendo se aplican si no tengo un grupo de trabajo bueno. Cuando comparo diferentes sistemas de producción, pueden tener mayor o menor tecnología aplicada. Pero si hay algo que tienen todos, es gente motivada, comprometida, formada. Entonces, tenemos un desafío en la industria, no solamente acá, en todo el mundo, de mano de obra en Estados Unidos es terrible. La necesidad de mano de obra que tiene. No hay gente que quiera laburar a la granja. Estaba diciendo, $15 les pagan por hora. No dijo por hora, pero son $15 por hora e incluso más. Y no hay gente que quiera ir a trabajar. Entonces, es un problema global, pero también tenemos que atenderlo, porque sin un equipo de trabajo no vamos a llegar a ninguno de los resultados. Entonces, hablo con personas de Pronaca, de AgroSuper, todos priorizan eso. O sea, es la base para construir después. Entonces, también ver qué es lo que hacen en otras industrias o cómo hacen los que logran tener un equipo y que no se les vaya el personal. Las condiciones que tienen de trabajo. Uno no puede esperar que la gente no se vaya si no tienen una ducha para entrar, una ducha para salir. Ni hablar de la bioseguridad, ¿no? Pero ¿qué condiciones? ¿Cómo le damos esa sensación de arraigo al trabajo? ¿Cómo uno mantiene esos talentos? Y después tener a las personas correctas en el lugar correcto. Hay gente que funciona bien para unas cosas, para trabajar con cerdos pesados, y hay otros que funcionan bien en la recría para detectar esos animales que no están comiendo, reconocerlos, darles de comer. Y hay otros que son mejores en la maternidad. Entonces, reconocer eso también. Dentro de las empresas, ¿qué se hace hoy en día? Se hace un análisis de disco, de perfil de la persona y dice, bueno, ¿cómo es la personalidad de esta persona y cómo me va a servir para cada posición? Entonces, eso se hace antes de seleccionar a las personas. Es importante acá tener a las personas en el lugar correcto, ¿no? Y después uno dirige hacia el objetivo y va a ser todo mucho más fácil. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, gracias, Leandro. Lucho. Ahí va. Perdón. Sergio. Sí, disculpa.
con el tema de la venta nicho de alimentos sin antibióticos o retiro de antibióticos de la producción. La productividad cae bastante. La hemos visto en algunas granjas europeas que están absolutamente sin antibióticos y sin tratamientos. Algunas granjas, digamos, que están focalizadas. ¿Hay mercado? ¿Hasta qué punto hay mercado para esa producción? Porque normalmente en muchas producciones orgánicas de otro tipo, vegetales, por ejemplo, hay nichos, pero hay tamaños poco chicos, sobre todo en Argentina o en Latinoamérica. En Latinoamérica yo creo que la demanda todavía es poca. Una cuestión de que vos lo dijiste. Es mucho más difícil, la productividad cae. Que ojo, una aclaración. También de las cosas que hablaba con Carlos de productividad, me dice, primero, la inversión principal está en tener la estructura para poder hacerlo. Erradicación de enfermedades, construir con una bioseguridad de punta a punta. Ahí está la inversión principal. Después, cuando vos no tenés las enfermedades dentro de la granja y tenés un flujo correcto y el personal motivado, me dice, los cerdos vuelan. Si no tenés enfermedades, tenés algunas, ¿no? Y ojo, no es que los cerdos no reciben, que ningún cerdo recibe un antibiótico. No, cuando un cerdo se te enferma, lo medicás, lo marcás, le pones un brazalete o un tag acá y listo. No es que perdés esos animales, pero hay muchos que te llegan al mercado sin haber tocado un antibiótico. Entonces es un poco eso. Y lo otro, bueno, sí, depende de eso, depende del estatus sanitario. O sea, que te lo permita o no te lo permita. Cuestión de demanda, en Estados Unidos está en aumento, una cuestión de poder adquisitivo. Te lo pagan. No todos te lo pagan, yo no te lo pago. Yo voy al corte más barato, pero es un mercado que va creciendo. En Europa también, cuando pensamos en Australia, cuando pensamos en Japón, son todos países que tienen un poder adquisitivo y te pagan ese tipo de productos. Entonces, bueno, lo que quiero, todo esto viene porque tenemos un estatus sanitario realmente muy bueno. Y vos me decís, pero yo me peleo con las enfermedades, pero porque también tenemos un flujo que quizás no es el correcto. Entonces también en esa toma de decisiones, pensar, yo puedo tener un estatus sanitario lo suficientemente bueno manejándome en un ciclo continuo dentro de un galpón, o preciso hacer un manejo de bandas y hacer all in all out y mejorar muchísimo, porque esto también es algo que se ve. O sea, granjas pequeñas tienden a irse a un sistema de bandas, porque realmente cortás con los ciclos de enfermedad. Entonces son inversiones, son movidas, es trabajar de otra manera, pero siempre apuntando a mejorar esa eficiencia, ¿no? Maxi. Acá. Vos ahí mostraste una tabla de las diferentes edades de destete y el peso o al que podía llegar y qué, digamos, eficiencia. No era eficiencia, eso deriva la pregunta. ¿Se midió en ese sentido la eficiencia general con la cerda? Digamos, la unidad productiva de cerda, porque decís, vos estás perdiendo también días productivos. Sí. En ese sentido. Entonces, hay una medida de decir, bueno, el más eficiente es... Está bien que vos dijiste que depende del sistema de producción y todo, ¿no? Pero hay alguna forma de decir, bueno, a esta edad de destete es la que mayor retorno te da en ese sentido. Interesante. Y de nuevo, es variable, pero yo tengo una presentación, después te la comparto, está en portugués, pero se entiende perfecto. El punto de quiebre está en 24 días. Hay muchos sistemas de producción que están yendo 24 días porque es el equilibrio que les gusta, ¿no? Pero de nuevo, es sacrificar espacio, es sacrificar reproductoras. Entonces, tenemos que ponderar esto a la hora de decidir, ¿es lo más rentable o no es lo más rentable? Yo uso antibióticos. También, de nuevo, eso. ¿Estoy usando antibióticos o no estoy usando antibióticos? ¿Cuál es mi estatus sanitario? Porque yo de repente, yo hago el análisis económico. Y una cosa es tener 3% de mortalidad y otra cosa es tener 6% de mortalidad. Me cambia completamente la ecuación. Entonces, a ver, el Yamil hizo unos estudios bárbaros en edad de destete. La conclusión general es, si tenés problemas sanitarios, una mortandad elevada, probablemente te convenga aumentar la edad del destete. Vas a perder menos. Sí, dependiendo de eso.